Seguimos en nuestra andadura tratando de recuperar la historia de nuestra ciudad a través de los recuerdos de nuestros invitados. Hoy nos acompaña una mujer, Carmen Krukenberg, una persona muy importante en la historia de nuestra literatura, escritora, poetisa, una mujer que estoy segura que tiene muchísimas cosas interesantes que contarnos. Acompáñenme en este viaje al pasado de la mano de Carmen Krukenberg. Buenas tardes, Carmen, hola. Muy Bienvenida a nuestro Muchas programa. Gracias por habernos recibido. No, gracias a vosotros, que os acordáis por lo menos de la gente que tiene algo que ver con esta ciudad. Claro que sí. Tú tienes mucho que ver con esta ciudad, con Galicia, pero con muchas cosas, porque tu historia es una historia repleta de anécdotas, de experiencias. Y bastante larga. Y bastante larga. De momento. Quizás para comenzar, ¿qué te parece si, bueno, nos retrotraemos a los principios, a los orígenes, Perfecto. A tu nacimiento? Muy bien. ¿Dónde vienes a este mundo? ¿Dónde naces? En Vigo. En Vigo, en la ciudad de Vigo. En la ciudad de Vigo, un 3 de junio de 1926, era jueves y era fiesta en Vigo. Era festivo. Era festivo. Y sonaban las campanas. Y yo le digo en un poema que quizá las campanas me trastocaron un poco mi personalidad. Y me crié en Vigo. Pasé todos los buenos años de mi vida en una niñez deliciosa, maravillosa, querida, mimada, hija única. Fui creciendo. Fantástico. ¿Quiénes eran tus padres, Carmen? Mis padres eran Gustavo Krukenberg Sartorius y mi madre se llamaba Josefina Sanjurjo de Oza, gallega, absolutamente gallega, menos una bisabuela andaluza. Yo no sé si mi hija quiere tanto a Sevilla porque su tatarabuela nació en Sevilla. Seguramente. Yo soy menos sevillana, soy más gaiteira. Mi padre nació en México, mi abuela nació en México, mi bisabuelo nació en México, mi tatarabuelo nació en México. Vivimos muchas generaciones de origen alemán, pero nacidos todos en México. De ahí el apellido Krukenberg. De ahí el apellido Krukenberg, no, es Sartorius, es el apellido que fue por parte de su madre, son los que fueron a México. Ajá. Su padre es de Hannover, pueblo precioso, que fue bombardeado durante la guerra hasta ser prácticamente exterminado, que tenía un negocio de maquinaria agrícola con otro alemán en Hamburgo, y como en América estaba muy retrasada, el campo muy retrasado, pues se le ocurrió ir a América y conocer América, sobre todo México, Venezuela, y vender esa maquinaria agrícola importantísima para los indios que estaban haciéndolo todo manualmente. Manualmente. Y conoció a mi abuela, a la Sartorius, cuyo padre tenía esa hacienda, una hacienda maravillosa, donde nacieron 5 generaciones, 6 con la mía. Yo no nací ahí, nací en Vigo, como sabes, y se enamoró de la guapa señora, interesante señora, inteligente señora, y se casaron, claro. Y se casaron en México, y vivieron en México hasta que el niño más pequeño, que era un hermano más pequeño que mi padre, nació sin una vértebra, y entonces mi abuelo, pensó, el Krukenberg, era amigo de Röntgen. Röntgen es el descubridor de los rayos X, y eran amigos de colegio. Se conocían desde niños. Caramba. Y le escribió una carta diciendo lo que le pasaba a su hijo. Y él, que no quería quedarse en México a vivir, que prefería volver a Alemania, pues le contestó a Röntgen que si podía llevar a su hijo para que lo viera por ese aparato nuevo que había inventado. Qué curioso. Y entonces se llevó a todos los hijos y a la mujer con la idea de no volver a México, de quedarse en Alemania. Y mi padre, él hizo una carrera rarísima que no existe en España, que son jefes, estudiosos de averías. Y entonces la Lloyds, la compañía esa inglesa tan importante, lo nombró pues el jefe en Vigo, también. Y ya se quedó. Él quiso Vigo, yo creo que más que a nada en el mundo. Le gustaba estar aquí. Se enamoró de mi madre, era una mujer muy guapa, muy elegante. No fue a la guerra del 14-18 porque no era alemán,
se quedó aquí. Lo confundieron porque hablaba inglés perfectamente y el cable inglés de Vigo confundió creyendo que era inglés. Se casó con la españolita, volvió a Alemania a ver a sus padres varias veces. Mi madre, antes de que yo naciera, tuvo 2 abortos, con lo cual yo soy el tercero. Hija única. Hija única. Es el tercer aborto. El tercer aborto, no, aborto no. Volviendo a la niñez, pues, ¿tú estudias aquí en Vigo? ¿Vas a un colegio aquí en Vigo? Yo voy a un colegio, nos mudamos de casa porque yo nazco enfrente del mar. ¿Naces enfrente del mar? ¿En qué Sí, zona? en Montero Ríos. En Montero Ríos. En el 21, en una casa de los años 20 aproximadamente. Y enfrente al mar, toda mi vida enfrente al mar. Hasta los 6 años, yo lo digo en un poema, que me llevaron del mar y me subieron a la casa de la Peineta, cerca de la estación, y dejé de ver el mar. Ya no veo más, no ves, todo lo que tengo enfrente ya es piedra, ladrillo. Que no te gustaba. Que no me gustaba. A ti te gustaba la sensación yo tenía de amplitud. Ojos de mar ya. Claro. Aunque eran marrones, mis ojos eran de mar. Claro. Y cuando subimos a la calle Lepanto, estaba enfrente las monjas de Cluny. 6 años y pico, casi 7, entonces pensaron que debía hacer la primera comunión, y ese año yo fui a Cluny. Debía haber sido muy buena. ¿Eras buena? Supongo que habré sido muy buena y muy estudiosa, ¿Sí? Porque me dieron una medalla, y mi padre, cuando llegué a casa con la medalla, dijo: inmediatamente íbamos a llevar a la niña a hacerle una fotografía porque será la primera y la única medalla que tenga en su vida. Que no es verdad. Que no es verdad. Que con tienes los muchas años, más. Con los años ha pasado eso. Es verdad. Y ese año estuve ahí. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de...? No malos, ni buenos, ni malos ni buenos. No tengo demasiados recuerdos de ese año. Sé que me aburría mucho tener que rezar tanto. ¿No te apetecía no, quizás no, rezar oraciones? No. Tenías 6 años entonces. Tenía 7. 7. Sí, y era un ser muy inquieto. Y eso de estar en una capilla horas, no lo soportaba muy bien. Mi padre, por otro lado, no quería que yo me educara en un colegio de monjas y no quería que me educara, sobre todo, con niñas solo. Entonces, tuvimos que marchar a Portugal. En el mayo del 36 veníamos de Alemania de ver la Olimpiada de invierno en Garmisch-Partenkirchen. Y volvimos a Vigo para hacer una serie de cosas. Mi padre lo metieron en la cárcel. ¿Tu padre estuvo encarcelado? Por la izquierda, lo metió a la izquierda. Era de derechas, lo metió a la izquierda de una manera estúpida, porque él era un hombre muy liberal, a pesar de ser amigo de José Antonio Primo Rivera, muy amigo. A pesar de eso, era enormemente liberal y me quiso educar a mí completamente liberal. Y me educó así, efectivamente, ¿no? Entonces tuvimos que estar en Portugal cuando terminó la guerra, o finalizó casi la guerra. Se abrió en Vigo el colegio alemán en la Alameda. Y entonces eran chicas y chicos. Y entonces mi padre me inscribió en el colegio alemán, con lo cual hice el bachillerato en alemán, que no me sirve para absolutamente nada, más que para conocimientos. Pero tuve que hacerlo porque se daba en alemán todo el bachillerato. ¿Solo en alemán o también Solo en alemán? No teníamos más que 1 hora diaria de español. Un colegio para mí inolvidable, sobre todo he tenido un profesor imposible de olvidar, porque yo creo que la mayor parte de las cosas que sé me las enseñó él y mi padre. Era una persona enormemente culta, enormemente dulce. Años después, muchos años después, ya separada yo, me entero que es el profesor del colegio alemán de Tokio. Anda. Y yo no conozco Tokio, y en aquel momento me hubiera encantado ir a Japón para verlo. Claro. ¿Quién era este profesor? Se llamaba Richter. Richter. Sí, Richter, era un hombre que sabía de todo. ¿Era alemán él? Era alemán. Era un hombre increíble. Ya te digo, creo que yo aprendí, creo que amé la poesía casi desde entonces. ¿Desde esa edad? Desde el conocimiento de él, sí. Estamos hablando de que 8 años, Estamos hablando 9 años, ya de 11. 11 años. Sí. Fíjate. A los 11 años él nos enseñaba literatura, nos daba literatura.
nos daba música, por ejemplo, y nos daba historia y geografía. Todas esas asignaturas las daba él. Y empezó a hablarme de los poemas primitivos, de los viejos poemas del siglo XII y XIII, hasta el XIV. Y entonces conocí y me enteré que Galicia tenía una de las mayores importancias del mundo en poesía del siglo XII. Las cantigas de Amigo, Claro. junto con Portugal, cantigas portuguesas y gallegas, que era el mismo idioma. Después que el rey nuestro, el rey de entonces, Alfonso X el Sabio, escribía en ese idioma. Era el idioma culto el gallego, el galaico portugués, que era el idioma culto, y eso me interesó muchísimo. Tan jovencita ya. Sí, sí. Este interés. Del 11 a los 12 años. Y entonces yo le pedí a este profesor si había en otros países, en ese momento, una poesía parecida a la que él me estaba enseñando. Y entonces me enseñó que en Alemania había los Minnesänger, se llamaban, y que si había una poesía medieval también. Y después que en Italia, en el norte de Italia, también se escribía ese tipo de poesía. Y en Francia. Y entonces me fascinó. Claro. Me fascinó que en ese centro de Europa y sur de Europa, junto con los árabes, los cégeles árabes, tenía una poesía muy parecida, poesía de amor, una poesía de amistad, de estos trovadores que iban por los castillos cantando a las damas. Tan romántico, ¿verdad? Tan romántico, ¿verdad? Y tan bonito. Y tan bonito. Y yo empecé escribiendo ese tipo de poesía cuando a los 16 años empecé mis pinitos literarios. Qué precoz. Sí. Entonces cantaba cantigas que se podían cantar con música de muñeira. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, yo pasaba la ría a casa de un tío mío que tenía una casa en el Con y decía, por ejemplo, no me de darnos a ría o vin tocar unha gaita, era hecho vento do mare que cantaba na barca. Y ese tipo de poesía hice muchos poemas de ese tipo, ¿no? Que se podían cantar y se podían recitar. Qué bonito, que ya tenían una Y musicalidad. ya tenían una musicalidad, porque podía cantarlos. Eran octosilábicos, con lo cual era muy fácil. Claro. Ese colegio, desgraciadamente, se cerró durante la Guerra Europea, mediada Guerra Europea. Yo terminé por los pelos, porque hice 2 años en uno, muy fácilmente además, y salimos del colegio. Nos echaron del colegio Y ya se acabó. y se apropiaron un poco del colegio el consulado norteamericano. Ah, sí. A mí me pareció aquello horrible. Entonces empezó un poco mi rebeldía política. ¿Qué tenía que ver Hitler con los alemanes? Claro. No todos los alemanes eran hitlerianos. Claro. No todos los españoles eran franquistas. No todos los españoles, los italianos eran musolinianos. Es decir, nunca pensé que no se contaba con el pueblo. Que venía impuestas una serie de reglas que a mí no me gustaban. No te gustaba, claro. No. Las imposiciones nunca me gustaron. Como no me gusta la violencia y como no me gusta y odio la injusticia. Claro. La detesto. Y ahí es donde, tú empiezo yo empiezas a rebelarte un poco. a revelarme un poco como ser humano. La niña se fue perdiendo en el colegio, se fue perdiendo con sus amoríos de 15 años. 3 novios al mismo tiempo, que era dificilísimo. 3 novios al mismo tiempo. 3 novios al mismo tiempo. Yo barbaridad. no quise por menos. ¿Y les escribías poesías a ¿Qué tus va? novios? Hablábamos. Y no hacías yo poesía todavía. Todavía no. No, te hablo de los 14, 15 años. Todavía no habías empezado. Muy precoz. Entonces tenía 3 novios al mismo tiempo, que era un problema de circulación. Tenía que ser un problema de combinarlos. Completo problema de circulación. No lo sabían ellos, claro. Ninguno. Ay, madre. No lo supo jamás. A lo mejor lo van a saber ahora. No lo supieron jamás. ¿Qué hacían los novios en aquella época? Los novios que hacíamos en aquella época, Sí. hablar, cogernos una mano en el cine y sentir el arreguizo ese del libro que escribí ahora, Ajá. que es esa especie de temblor que pasa como un cable eléctrico, ¿eh? Y jugábamos al ping-pong, jugábamos al tenis, hacíamos mucho deporte, hacíamos excursiones, nos bañábamos,
hablábamos mucho. ¿De qué solíais hablar? Pues hablábamos de todo. Mi colegio era una gente mucho más culta, podías hablar de muchísimas cosas, desde plantas, por ejemplo, nos daban, a cada alumno nos daban 1 metro por 50 centímetros de tierra para que nosotros plantáramos cosas. Allí en el colegio. Y las viéramos crecer, para ver cómo crecían las plantas comestibles, por ejemplo, los tomates, lechugas, zanahorias. Y eso lo plantábamos nosotros para ver su evolución y lo dibujábamos para la clase de historia natural, por ejemplo, ¿no? Qué avanzado, ¿verdad? En aquella época. Hacíamos con cartones, cajitas de cartón e hilos, pues nos comunicábamos de habitación a habitación, como si fuera un teléfono. Hacíamos una serie de cosas que eso en los colegios españoles era impensable. En aquella época, claro. En aquella época. Te hablo, fíjate, de 25 años atrás, de 30 años, de 35, una barbaridad. Claro, claro. O sea, es un colegio que me enriqueció muchísimo y me enseñó un camino que yo no conocía, que era el camino de la cultura. Yo cuando me fui de ese colegio, que me fui muy niña, con 7 años, casi cumplí 8. Del primero, de Cluny. De primero. Y después voy al segundo colegio. Era impensable, absolutamente impensable, que yo aprendiera todo aquello en el término de 2 años después. Claro. Era impensable. Por ejemplo, una cosa curiosísima. Yo podía hablar de todas las religiones sin que nadie me dijera nada. Yo podía leer, con 12 años, yo podía leer a los filósofos alemanes, desde Kant, Schopenhauer, Nietzsche, etc. Y aquí las niñas no lo estudiaban. No estudiaban una filosofía religiosa de 2 o 3 filósofos, que me perdonen, de segundo y tercer orden, no los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Y eso lo teníamos nosotros con 12 y 13 años. Claro, a ti se te abrió una puerta al conocimiento. Era como si te abrieras la vida. Amplísima. Como si cortaras la vida en ese momento y se fuera abriendo, y el interés. Y a partir de entonces, las cosas ya empiezan a ser más serias. Yo viajo con mis padres por España y por Portugal. Y entonces yo hacía varios viajes a Madrid, donde tenía una hermana y mi madre. Empecé a conectar con escritores, con periodistas. ¿En Madrid? En Madrid. Empecé a conectar con un mundo ya literario. Porque aquí en Galicia no encontrabas. Te cuento, primero empecé ahí en Madrid. Cuando vine a Vigo, después de estar con mi tía meses y conocer a montones de gente que escribía, al pasar por el Derby, que era una cafetería que había en la Plaza de Colón, yo veía que se sentaban ahí una serie de personajes de Vigo que escribían y pintaban otros. Y ahí conocí a Laxeiro, a Prego de Oliver, a Maside, ahí conocí a los hermanos Álvarez Blázquez, ahí conocí a lo que era la intelectualidad creativa de la ciudad. Yo tenía 18 años. 18 añitos. Y me habían presentado a Laxeiro como una niña que empieza a escribir poesía, que ya tiene una serie de cosas. Y entonces me invitó a sentarme en el grupo consagrado de Vigo. Claro, Y entonces me empezaron a tomar en serio, desde el día que llegué. Caramba. Me tomaron perfectamente en serio. Con lo joven que eras. Con lo joven que era. ¿Qué sentías tú sentada con Pues estaba encantada de la vida. Me parecía naturalísimo. Sí. Sí, sí. Eran afables Emilio contigo. Ferreiro, fíjate, el gran poeta. Pues todos fueron entrañables amigos. Amigos y hospitalarios. Y hospitalarios. Además, y me acogieron después de ahí, cuando se cerró aquel bar, en el bar Alameda. Nos reuníamos en los bajos de la Alameda, había un restaurancillo, y ahí teníamos una habitación que nos dejaban para tomar unos vinos por la tarde, y ahí venían todos los compañeros y se hablaba de arte. Hablabais de arte. Y hablamos algo de politiquillos también. De política también. Sí, politiqueábamos un poco. Y hablábamos gallego ya. Ya hablabais gallego. Empezamos a hablar gallego. Bueno, yo no te dije una cosa que es muy importante. Yo cuando oí el casero de la finca que teníamos en Colla, una finca espléndida, le dije a mi padre: papá, yo no lo entiendo lo que me dice. Y mi padre me dijo una cosa de sabios que era. Dice: apréndelo porque este es tu idioma. Claro.
Y entonces empecé a querer entender a un casero que no sabía ni una palabra de español, yo que no podía decirle, ¿qué me estás diciendo? Dímelo en castellano, porque yo no te entiendo nada. Ese grupo era más rebelde, probablemente éramos más rebeldes. ¿Rebeldes en qué sentido? Con 18, 19 años teníamos un grupo de gente que empezamos a hacer todo lo contrario que hacían nuestras amigas y las niñas de Vigo, que salían del colegio, que pues se juntaban a lo mejor en casa de una a hacer aquellos bailes con tocadiscos y tal, mientras nosotros nos íbamos por las tabernas a tomar vino y a cantar. Por las tabernas de Vigo. ¿Y os dejaban entrar? A nosotros sí, perfectamente. Perfectamente, ¿no? Entrábamos, nos hacíamos amigas de los marineros, charlábamos con ellos, les contábamos cosas y nos bebíamos nuestros cuncas de viño, pedíamos una tortilla de patatas o pedíamos unas sardinas asadas, o, en fin, hicimos una vida que fue criticadísima. Esas niñas, hijas de las familias más conocidas de la ciudad, cómo se reúnen las niñas y los niños, chicas y chicos, ¿no? Entre 18 y 20. Estamos en las tabernas a lo mejor hasta las 3, 4 de la mañana. Claro. Y eso era impensable. Impensable para chicas. Absolutamente impensable. No podíamos ser muy decentes en aquella época. Porque claro, nosotros conocíamos sitios curiosísimos. Por ejemplo, había una tienda en... no me acuerdo cómo se llama esta calle. Bueno, López Mora. En López Mora. En López Mora había una tienda de ultramarinos chiquitita, que por la noche cerraba. Pero tú a las 2 de la mañana, cuando ya no tenías donde beber un vaso de vino y cantar, pues ibas a ese sitio y cantabas el himno del legionario. Para entrar. Para entrar. Ta, tarara, tarara, ta, ta, tarara, tarara, ta, y se abría la persiana, ran, 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 ran. Hola niños, hola, ya os tengo preparado. La dueña nos tenía preparados jamón, queso, y si tenía tiempo no había hecho una tortilla, y hacemos una cena ya a las 11, 2 de la mañana a veces, o 3, y nos quedamos ahí hasta las 4 o 5 de la mañana. Charlando y compartiendo. Charlando, cantando, compartiendo, tenía un tocadiscos y nos ponía música, y íbamos también al bar de las Almas Perdidas, a la Ribera. Ah, sí, sí, sí. Íbamos, cogíamos el coche y nos íbamos a las afueras de Vigo, nos íbamos a Bacanido, a Playa América, a veces en bicicleta o en el coche de la Doña del Faro. Y hacíamos una vida que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con la vida que hacían el resto de las ciudadanas de este pueblo. Sé que nos pusieron verdes, ¿Ah, sí? muchas veces. Sé que dijeron de nosotros todo lo que se puede decir de malo. No había nada malo, había simplemente un deseo de libertad y de cambio de una ciudad pacata, pueblerina, que dejara de serlo. A mí me vino muy bien la educación del colegio alemán para eso. Y a las demás, pues probablemente ser dueñas de un periódico. A las otras porque venían de Bilbao, que era diferente. En fin, juntamos un grupo en el cual difícilmente durante la semana y el fin de semana nos acostábamos antes de las 3, 4 de la mañana. Madre mía. Claro, teníais toda la juventud, toda la energía del momento. Toda la energía y todas las ganas de vivir. Y de unir una clase social, que ese fue una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Esa clase social de la altísima burguesía de una ciudad para estar charlando hasta las 5 de la mañana con un marinero, por ejemplo. O barrerle la calle a un ¿cómo se llama? A un barrendero. A un barrendero. ¿Le barríais la calle? Le barríamos la calle, porque ¿sí? Estaba tuberculoso. Y recuerdo que muchas tardes, muchas noches, muy tarde, en la Plaza de la Princesa, que tenía él esa zona del Ayuntamiento de la Plaza de la Princesa para limpiar, le llevábamos un bocadillo, lo sentábamos en un sitio y lo hacíamos nosotros. Y ahí estábamos hasta el amanecer. ¿Y vuestros padres? ¿No os Mis ponían padres, ningún impedimento? Jamás. Jamás. Yo no tuve nunca Qué suerte. Sí. Ellos sabían lo que yo hacía. Siempre supieron. Nunca mentí. Porque me parece una mentira rastrera, además. Bueno, no hacíais nada malo, en realidad. Porque era algo que a lo mejor no se hacía en la época, no pero se hacía. No era malo. No se hacía, sí. porque éramos chicas y chicos. Y eso era motivo de que creyera la gente que hacíamos las cosas más pecaminosas de la ciudad. Claro.
El hecho de estar Jamás. chicos y chicas juntos. Fíjate, jamás tuvimos nada que echar en cara a ningún compañero, ni nada de nada. Jamás tuvimos un enfado, una molestia porque había abusado, porque había... Jamás. Ni una palabra que nos molestara, jamás. Éramos auténticos amigos y camaradas. Claro. Y eso fue quizá una de las épocas más hermosas de mi vida. Donde eras tú misma, donde no necesitabas esconderte de nada, donde tus padres sabían siempre dónde estabas, lo que hacías. Incluso se reían porque le contaba todas esas cosas. Estuvimos bailando con los marineros, ¿cómo dices? ¿Y saben bailar todas esas cosas modernas que bailáis vosotros? Estamos enseñándolos, terminarán bailando con nosotros. Cuando el rey vino a Marín a hacer la escuela naval, yo lo había conocido en Lisboa, en el puerto, unos años antes, que me iba a Estados Unidos. Unos años antes, no, unos años después, miento. Y quedó entre nosotros una amistad. No que nos vemos, nunca, ni me acerco a saludarlo. Pero cuando lo veo, viene, o lo veo en Santiago, o lo veo en Coruña y tal, le pregunto, ¿seguimos conociéndonos, Majestad? Y me dice, sí, yo ya ni me acerco ni nada. O sea, un Y conocimiento eso de muchos años. quedó en llevarlo un día, te hablo años después, a llevarlo a una taberna, Al rey. al rey. ¿Así? Lo llevamos a una taberna de Los Arcos, no me acuerdo cómo se llama ese sitio, pero en la ribera. Sabes que había en Los Arcos, había barcitos. Sí. Teníamos uno que tomábamos ahí nuestras copas y nuestra tal, lo llevamos un día y los marineros que estaban, que nos conocían de años, Claro. por lo menos de 2 o 3 años de nuestra vida, preguntaron, ¿es verdad de que este señor que está con ustedes es el rey? Claro. ¿Vais a ser el rey? Decíamos, pues sí. Vaya, coño, vaya, hombre, estás me mentindo, hombre. Y te di un salto porque a partir de ese momento que te estoy hablando, de las fiestas y tal, llega a Vigo a una compañía naviera, que eran los Riestra, de Pontevedra, eran los consignatarios. Y Javier Riestra, los Riestra, una prima de mi madre, estaba casada con el marqués de Riestra. Entonces este primo mío estaba con un chico italiano, que era de la compañía que ellos tenían la consignación en Pontevedra. Te voy a presentar Ezio Pusone, es italiano, es el inspector de la compañía Dodero, Argentina, y está haciendo Europa. Hombre, Chuchi, que me llama todo el mundo, enséñale Vigo, llévalo por ahí, que conozca Bayona, que conozca, llévalo en el barco hasta Cangas, en fin, muévemelo un poco. Muévemelo un poco, que esto fue en el mes de mayo y yo me casé al año siguiente, en febrero. Con él. Con él. O sea, este es tu marido. O sea, ese ya es mi marido. ¿Y de este te enamoras? Y de ese me enamoro, Aquí, me caso en Vigo. en Vigo, Enseñándole Vigo, te casas aquí en Vigo. me caso en Vigo casi un año después y me voy a vivir a Argentina. Con él, Argentina. Con él. Para terminar nuestra primera parte de esta entrevista, me gustaría, si te apetece, que me leyeses alguno de tus poemas. Encantadísima. Sí. Te voy a leer un poema de lo que estaba hablando antes, que es una ciudad que me fascinó, que es Estambul. Y en el libro de Aventura Irrepetible, donde están los 40 países, o quizá aquí haya un poco menos, porque después seguir viajando, y no los añadí, te leeré Estambul. De las 1000 agujas que se abren al cielo, el mulecín te llama, Estambul insistente. Los recintos simbólicos rebosan hermosura en el silencio denso y claro de plegaria. Las palabras no dicen de la fragancia blanca, ni conocen la imagen plural de la belleza. No pueden competir con tanta gentileza. La torre de Gálata, vigía del Bósforo dorado, se amansa en el cuerno de oro, sube al Sultán Ahmed, se pierde en el Gran Bazar, se arrodilla en Santa Sofía y esconde la esmeralda en el Topkapi, a sabiendas. Su fascinación no tiene límites, conmueve al corazón y acuchilla los sentidos a la puesta de sol. Todo lo envuelve, lo arrulla, lo mima, mientras el cuerpo tiembla ante tanta pureza. Estambul se apoya en puentes quebradizos que se abren al barco que bordea su encanto. Solimán, en la cima, aguarda la mañana para volar en busca de horizontes pretéritos. Huele a canela,
a nuez moscada, a clavo, por las callejas de la mirada negra, donde las prendas cuelgan, abanicando al viento. Los palacios que beben las orillas cansadas, coquetean con ansia Asia en todo su oleaje, porque Estambul abarca la armonía del sueño y seduce, enamora, sin olvido posible. Precioso. Gracias. Y no quiero decir nada más. Nada más, ya no decimos nada. Hasta la semana que viene.